Ha sido finalista en 28.000 premios, finalista del Premio Novela Fundación Medice Filba, finalista del Premio Memorial Tiberio Cañada, finalista del Premio Vargas Llosa, finalista del Premio Nacional de Novela Sara Gallardo y, sobre todo, traducida en 14 lenguas, o sea, 14 traducciones distintas. Es impresionante. Has trabajado en el proyecto Until the Microsoft para el British Museum de Londres y en el Hyde Festival con el texto El nombre de los árboles, que, corrígeme si me equivoco, que ha sido publicado en el 2023 por Anagrama y Charco Press. Su segunda novela, que es por la que contamos con ella, la novela Miseria, salió en el 2023, en abril, por Alfaguara para Argentina y Colombia, y en mayo para Uruguay, España, Perú y Buenos Aires. En la actualidad estás trabajando en un libro de cuentos, en tu tercera novela, que esperemos que nos cuentes un poquito de qué va. Y bueno, contamos con la presencia de nuestra magnífica moderadora, Valeria Correa, escritora, poeta, crítica literaria, y yo no robo la palabra porque lo importante es que habéis vosotros. Muchas gracias a las dos por estar aquí y muchas gracias al público que nos sigue en estos clubes de lectura. Encantada, de verdad, como gestora cultural del Instituto Cervantes, de tener a dos mujeres de vuestro calibre hoy, esta tarde, con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Carmen, y súper bienvenida, Dolores, que además de todo lo que dijo Carmen, yo quiero agregar que Come Tierra, que es el libro, la novela precedente a esta que nos convoca hoy acá, ha sido elegida como novela del año en el país, en The New York Times. O sea que, bueno, un libro, un primer libro que ha sido una bomba. Y creo, Dolores, que ahora te doy la palabra, ¿no? Que se está filmando la serie ya. Así es. Bueno, a ver, acá también hay una presencia que acompaña a Come Tierra y toda la novela, ¿no? Que es la seño Ana, que va a ser Yalitza Aparicio. y bueno, sí, Come Tierra, Lilith Curiel, que es la mejor Come Tierra del mundo que pudieron haber encontrado, y sí, estoy muy, muy contenta. Qué bueno. ¿La serie para cuándo sale? ¿Sabés cuándo estrena? Sé que el año que viene, pero todavía falta un montón, o sea, de producción y postproducción, así que sé que va a ser el año que viene, pero no exactamente cuándo. Bien, estupendo. Bueno, Dolores, la primera pregunta que yo te quería hacer, bueno, por las dudas que haya gente nueva en el público, vuelvo a comentar cómo funciona este club de lectura. Ustedes, el club es de ustedes, Dolores es por un ratito también de todas y todos. Entonces yo los invito a que escriban sus preguntas en el chat, no abran micrófonos, ¿vale? Y yo se las voy a transmitir a Dolores. Como primera pregunta, Dolores, ¿no? Cuando escribiste Come Tierra, esta chica con esas facultades tan peculiares de tragarse la tierra y saber tener este don de vaticinio y saber lo que había sucedido, lo que ha sucedido con la gente que ha pisado esa tierra, ¿no? Cuando escribiste esa novela, ¿sabías que ibas a construir una saga? O sea, ¿sabías que iba a venir Miseria? Y creo que por cómo termina Miseria me parece que se viene un tercer libro vinculado, ¿no? Bueno, hay un momento en Come Tierra que ella come tierra de abajo de su cuerpo, ¿no? Que es el momento justamente cuando se están yendo del barrio porque la violencia de los feminicidas y de los violentos en general se les viene encima y deciden desterrarse un poco, ¿no? Irse. Come Tierra se agacha y prueba tierra de abajo de sus pies, ¿no? Y lo que ve es una suerte de visión a futuro en donde está la salita de atender invadida por las botellas con tierra que llevan los familiares que buscan. Y hay un niño ahí dando vueltas, ¿no? Y no se sabe quién es. Entonces, bueno, ahí está la apuesta a futuro, ¿no? Es una especie de flash de visión muy, muy chiquitita, pero a futuro. Y justamente Miseria viene a apagar esa primera visión que aparece ahí en la primera novela, en donde, bueno, también vamos a saber qué pasó con los personajes después, que era algo que me preguntaba muchísimo, pero
tenía muchas ganas de seguir con ciertos casos que no habían cerrado, como el de la señora Ana justamente, o el de la Florencia, que se abría y se cerraba muy rápido y que en realidad el Cometierra ahí tomaba una decisión terrible, que era justamente mentirle a la mamá de la Florencia, una suerte de mentira piadosa. Bueno, esos casos yo quería continuarlos, así que la voluntad estaba. Bien, lo que no te esperabas era todo el éxito que vino alrededor, que casi te empujó a seguirlo, ¿no? ¿Quién puede esperarse eso? No, no, no esperaba para nada. Sigue siendo una locura para mí. Claro. Una pregunta, ¿y la génesis de la propia Cometierra? Ahora pasamos a Miseria, ¿no? Pero un poco para quienes no hayan leído el libro anterior, para ponerlo un poquito así en autos, ¿no? La génesis de la Bueno, propia Cometierra, ¿cómo te vino ese personaje tan absolutamente maravilloso? bueno, yo estaba haciendo taller hacía bastante tiempo, ya 1 año y medio, en donde escribía muchos cuentos. Nunca había escrito algo de largo aliento, sino cuentos. Ojo que a veces una está 8 meses, ¿no? O quizás trabajando un cuento 6 meses, requiere un montón de tiempo también. Pero bueno, lo cerraba de alguna forma. Y me pasó que ya habíamos dejado de usar consignas y cada uno tenía que llevar su propio texto, sus propios proyectos de escritura, y un compañero que en ese entonces era poeta, y ahora ha escrito 2 novelas, llevó un texto que era muy, muy poético, no tenía trama, y que terminaba en Tierra de Cementerio. Bueno, yo estaba muy, muy concentrada escuchándolo, de hecho estaba con los ojos cerrados, y cuando llegó a decir Tierra de Cementerio, bueno, yo vi una chica con el pelo largo y en la piel la oscura, color de la tierra, que estaba sentada sobre esa tierra de cementerio y que lo que hacía era estirar la mano y meterla abajo de sus piernas, arrancar un terrón de tierra y llevársela a la boca. Fue una imagen tan fuerte que me impactó, me choqueó, y entonces decidí dejar un poco de lado los textos que venía trabajando y armar esa escena por escrito, porque sentía que era muy, muy potente para empezar a contar una historia desde ahí. Eh, Al poco tiempo eso se armó, a todos les gustó, a mi docente entonces, que era Selva Almada, también, y lo que hice fue pensar un poco, tirar ahí un poco de los hilos de la ficción y pensar qué le puede pasar a una chica comiendo tierra, pensando que está en contacto con otros cuerpos, porque es la tierra de un cementerio. Y se me ocurrió que quizás algo de el espíritu, la experiencia, la memoria, el alma, de acuerdo con las creencias de cada uno, pasar a tierra igual que pasan a tierra la sangre, la carne, los pelos, las uñas, ¿no? El cuerpo. Y lo que hacía la chica justamente era conectar con esa sabiduría que queda como si fuese depositada en la tierra. Y Sí. ahí empezó con una pequeña idea así o con un pequeño flash también, bueno, empezó esta historia. Claro, o sea, vos tuviste esa visión, ¿no? Y creo yo que en el argumento bueno, de Cometierra y obviamente de Miseria, la idea de las visiones, los vaticinios, los sueños, ¿no? Es algo que entrañan como una gran responsabilidad, un peligro muchas veces y también una gran responsabilidad, ¿no? Y también, por ejemplo, la magia, ¿no? Atraviesa toda esta segunda novela que es Miseria. ¿Qué nos querés contar al respecto de eso? Sí, a mí me interesaba mucho conectar con elementos de la naturaleza, como hay tantos suerte de gurúes ancestrales o de comunidades, ¿no? Que a veces conectan incluso con las fuerzas de la naturaleza para ver si una cosecha se va a malograr. Por ejemplo, están los graniceros en México, que son como una suerte de visionarios comunales que interpretan elementos de la naturaleza. A mí me interesaba mucho la tierra como un principio femenino, incluso de conocimiento, de sostén. La tierra es la que nos da la alimentación, ¿no? Está ligada, por supuesto, a la sabiduría, a los ciclos de la naturaleza y la agricultura, ¿no? Esa combinación ahí.
pero bueno, de alguna forma el tema de los feminicidios y las violencias se me impuso también, pensando una divina que lo que podía hacer era rastrear personas que nos faltaban, ¿no? Entonces ahí hay algo que está muy fronterizo. Sí es una magia, pero no es una magia tan fantástica, ¿no? Ella tiene un don que es, bueno, esto, poder leer, poder interpretar lo que la Tierra sabe y de alguna forma le está mostrando, y es un don que tiene esa otra contraparte, ¿no? Una responsabilidad enorme. De hecho, ella nunca lo usa como para un beneficio personal, sino que lo pone siempre en funcionamiento de quienes están buscando un ser querido. Sí, sí, tal cual. En el traslado de estos tres personajes que son Cometierra, su hermano el Walter y su cuñada Miseria, ¿no? Se instalan en una zona limítrofe, digamos, entre la capital de Buenos Aires y provincia, ¿no? Y un lugar que es Sí. muy ricamente descrito en la novela, donde aparecen puentes, edificios, estaciones de servicio, negocios, pero también santuarios y un cementerio, ¿no? Yo pensaba como cuánto Dolores a la hora de escribir el escenario, el espacio físico, si empezás por ahí, si construís eso y luego pones a tus personajes, ¿no? Como cuando uno era chico que armaba No, el lugar de los juegos y después no es metía esta adentro los comparación. muñecos. ¿Mm? Yo siento que lo tengo en la cabeza totalmente armado ese escenario. De hecho, ayer fui a comprar cosas para... Vengo de México, ¿no? Recién llegada de México, mi hijo más chiquito va a festejar con los amigos entre ese cruce de Halloween y Día de Muertos, y yo quedé en el grupo de madres que llevaba el decorado. Entonces me traje un montón de cosas de México preciosas del Día de Muertos, pero digo, bueno, voy a ir a los cotillones de Liniers a ver qué hay. Había solamente de Halloween, ¿no? Todo un montón de cosas de Halloween. Pero ese escenario lo tengo tan armado en la cabeza que lo que hago es de alguna forma ir recorriéndolo con los personajes. Sí me tomé la molestia de decir, bueno, llegan acá, ¿no? Se bajan del colectivo acá, este es el trayecto que caminan, la casa va a quedar en este punto, entonces de alguna forma los acompaño y voy viendo en ese universo tan rico y tan poblado, bueno, los olores, los personajes, las cosas que se van a encontrar, los puntos que a mí realmente me interesaba que Cometierra se desplazara, ¿no? Como llegar hasta las puertas del cementerio israelita que está del lado de provincia, ¿no? Sería Ciudadela, volver, ir hasta el templo de San Cayetano, ¿no? Que es como un corazón del culto también popular, ¿no? Del catolicismo popular en Argentina, pero también ver lo otro, las santerías que están inmediatamente o pegadas o enfrente. Bueno, todos esos puntos que me parecen centrales incluso para las cosas que está lucubrando en su cabeza Cometierra en esta segunda novela. Y Miseria también, ¿no? Que está ahí trabajando en un local de esos que abundan ahí, que es una suerte de entrecruce entre santería, pero más ligada a los sahumerios, a los perfumes, ¿no? A las velas. Y ahí va a empezar a conocer un montón de gente, como Latina, ¿no? También ubicar un poco la casa de Latina no solo para los traslados, sino para componer algo tan fuerte que es acá un poco la separación obligada que tiene Cometierra de la Tierra, ¿no? Porque está en una zona que hay edificios, que hay puentes, que hay altura, a diferencia del barrio, y eso la separa de su elemento, ¿no? Entonces, por primera vez, mira detenidamente al cielo, por ejemplo, pero también, bueno, tiene toda una cuestión para ella estar separada de la Tierra así. Sí. En tu primera novela, la crítica hablaba mucho de Rulfo, ¿no? Y la influencia de Pedro Páramo. Yo te quiero hacer una pregunta a propósito de esto que estás diciendo, porque en la novela, sobre todo en la tienda donde trabaja Miseria y conoce a Latina, ¿no? Son todos chinos menos ella, ¿no? Entonces, bueno, y luego en otras partes, ¿no? Hay gente de Bolivia, o sea, la descripción de este escenario es también un territorio limítrofe donde se mezclan un montón de nacionalidades y donde desgraciadamente pasan un montón de violencias contra las mujeres, ¿no? Se me ocurría de referencia, no por el estilo
sino como temática la novela de Bolaño 2666, ¿no? Si vos la reconocés dentro de tu imaginario o no la Sí, tuviste para nada absolutamente. en cuenta. No sé si la tuve en cuenta, pero siempre sentí que Bolaño estaba mirando un poco a lo que estaba mirando yo en particular en el norte de México o en todo México, porque si atendemos también los detectives salvajes, ¿cuál es el significado de Caborca, no? O sea, eso que va a buscar todo el tiempo no era ni un lugar, ni una mascota, sino el nombre de un arma, una mujer para andar sola por el mundo va armada. Y pasa un poco lo mismo con las hermanas Font, ¿no? Una se tiene que defender de una agresión sexual y saca un cuchillo. Entonces siempre sentí que Bolaño estaba muy atento al tema de las violencias hacia las mujeres, ni hablar en la parte de los crímenes, ¿no? En 2666, donde de alguna forma significa por acumulación asesinato tras asesinato. Eh, Vuelvo a decir, ¿no? Siento que yo miraba ahí, ahora a la hora de elegir una protagonista y una perspectiva de desde dónde narrar, son opciones muy distintas, ¿no? Yo quise narrar desde la perspectiva, desde la ubicación también de la hija de un feminicidio, ¿no? Me pasaba que año a año veía y sigo viendo las noticias de Argentina, de México y de toda América Latina, la cantidad de niños que quedan huérfanos por los femicidios de su mamá. Y yo siempre me preguntaba qué pasaba con esos chicos, ¿no? Pero me los preguntaba e incluso he tratado de seguir trayectorias y en definitiva Cometierra es eso, ¿no? La hija de un feminicidio. Tanto ella como su hermano Walter pierden a su mamá por la mano de su propio padre. Sí. Te digo igual, Dolores, que no es un problema excluyente de Latinoamérica, porque a veces, o sea, bueno, acá en España, por ejemplo, hay muchísimos Sí, casos, es ¿no? terrible. Sí, sí, Y sigo a veces los casos tan terribles que incluso me sorprenden, ¿no? Hombres que con tal de hacer sufrir a la mujer asesinan a sus propios hijos y se suicidan. O sea, la violencia machista desafortunadamente es un tema universal y quizás eso hizo, ¿no? Que tuviese tantas traducciones y tantas lecturas. Si bien yo pensaba más en Latinoamérica, bueno, más allá de mi voluntad, bueno, termina siendo esto, ¿no? Un tema absolutamente universal. claro, Jean-Claude te pregunta, ¿no? Un poco por el nombre Cometierra que le resuena. Jean-Claude es aquí, es de Bélgica, está acompañándonos desde Bruselas y entonces a él le resuena un poco a García Márquez, ¿no? A Cien años de soledad. También sería a lo mejor interesante que hables cómo es tu vínculo, ¿no? Con el realismo mágico y con ese boom tan masculino. Me gusta la pregunta. Bueno, yo tengo 7 hijos, así que estoy muy acostumbrada a elegir nombres, ¿no? 7 hijos y hemos tenido infinidad de gatos, así que nombrar es parte de nuestra vida cotidiana. Ahora, es cierto que yo me formé en el realismo mágico porque mis profesoras de secundario eran así enamoradas de García Márquez en particular y de todo el realismo mágico. Y yo sigo leyendo, hace poco tuve que leer porque tenía que escribir una escena para una obra de teatro, releí Cien años de soledad y me sigue fascinando, ¿no? Me sigue pareciendo un libro increíble. Ahora, fue un movimiento que dejó conscientemente a las mujeres fuera y es muy terrible también porque sentí que nos sacaban incluso la magia, ¿no? Que es algo absolutamente femenino, por lo cual hasta, no sé, 500 años de Inquisición quemando a mujeres por brujas, ¿cómo nos vamos a dejar arrebatar la magia? ¿No? Siento que había algo ahí que necesitaba retomar, pensando también en una tradición mucho más grande, ¿no? Un poco viendo a Cassandra en Grecia, yo soy muy fan de toda la cultura griega porque justamente me dediqué a eso. Pensando en Cassandra, en Antígona, que no es una maga, pero que es una mujer, una hermana que reclama justamente el cuerpo de su hermano insepulto, bueno, darle sepultura y enterrarlo con los honores humanos, ¿no? Como una ley humana y universal por arriba de las leyes de la ciudad. Un poquito Medea también como una maga muy, muy terrible, pero ahí presente toda una relación de mujeres, incluso intérpretes del oracular o de los manifiestos, ¿no? Del universo. Eso me interesaba muchísimo retomarlo con la escritura.
Sí, y desde el punto de vista estilístico, Dolores, porque llama mucho la atención, para bien, ¿no es cierto? Que en bueno, las dos novelas, ¿no? Novelas que trabajan, podríamos decir, con lo sucio, con lo pobre, con el hacinamiento, con los productos de mala calidad, o sea, con todo eso que, digamos, los políticos, el, todos lo ignoran, ¿no? O sea, todos lo ignoramos, vamos a decir así. Llama la A mí atención que... me estaba esto de la perspectiva, ¿no? Vuelvo a decir esto. Yo quería narrar desde del foco de las violencias, y en mi serie queda clarísimo eso, ¿no? El foco de las violencias como dos cuerpos muy jóvenes, femeninos, absolutamente precarizados. Mi serie se va a encontrar con la violencia laboral, con la violencia económica, con la violencia obstétrica. Y en el caso de Cometierra, bueno, como el foco de las violencias de género, ¿no? Tanto por su historia y la de su mamá, como por la de todos los que las están buscando con botella. Ahora, fui al foco, o intenté hacerlo, de ir a la ubicación geográfica también, ¿no? Estaba cansada de que estos relatos fueran narrados con mucha distancia, y mucha distancia verticalista y a veces prejuiciosa, ¿no? Yo crecí, nací en el conurbano, ahí crié a mis hijos y ahí fui maestra hasta hace muy poquito tiempo, desde los 19 años. Entonces, todo este tiempo escuchaba esto un poco que decías vos, Valeria, los sucios, los que están con las patas en la tierra, los que no tienen futuro, los que no, incluso a las chicas violentadas, ¿no? Hay una chica a la cual le dedico la primera novela, que es Melina Romero, a la cual habían asesinado, golpeado, violado entre 5 hombres, una chica menor de edad. ¿Y qué decía la prensa? Bueno, era una fanática de los boliches que había dejado la escuela. Entonces, todos esos epítetos horrorosos, bueno, yo primero trato de resignificar, ¿no? La tierra como algo abyecto, sino como una fuerza generadora del universo. Sin tierra no habría vida, como no hay vida sin agua y sin aire. Entonces, trato de construir belleza donde muchos prejuiciosamente ven esto, ¿no? Suciedad. Y así, bueno, trato de justamente intentar generar un estado de lengua acorde a esa ubicación, tanto en edad como en geografía de los personajes, ¿no? Siempre digo que una novela no es solo una trama, sino que hay ahí un trabajo enorme con la lengua. Y como estas son novelas de voces, ¿no? Llevadas adelante por voces, en el caso de Miseria son Miseria y Cometierra, y alternativamente, bueno, el trabajo con ese estado de lengua es fundamental. Sí, yo siempre digo que un escritor es sobre todo una mirada y un inventor de lenguaje, ¿no? En tu caso, la inventora de lenguaje es Dolores Reyes, que consigue emular muy bien un lenguaje popular argentino, ¿no? Yo no digo... A mí yo digo siempre inventar, ¿no? Porque para mí un escritor no es una persona, un sociólogo, alguien que vaya recogiendo y copiando, ¿no? Las frases, sino de alguna manera resignificándolas e incorporándolas, ¿no? Y crear belleza, como dijiste vos. Sí, porque también hay un prejuicio que de hecho me lo han hecho saber un montón de veces. Muchas veces me dicen, ay, me encanta la historia, pero ¿por qué los personajes hablan tan mal? Como si no se pudiese construir belleza o inteligencia o modos de resolver y de habitar el mundo con sociolectos bajos, ¿no? No existiría el Claro. tango, por ejemplo, si no se pudiese poetizar incluso con la oralidad. Exacto, exacto. ¿No? Y yo quiero destacar sí, algunas cosas que fui marcando, porque además hay como una observación, si se quiere, incluso por momentos, con humor de esa precariedad, ¿no? Cuando, por ejemplo, va al hospital y el sello tiene poca tinta, ¿no? Son como pequeñísimos detalles que La construyen vida misma. la vida misma, sí, pero hay que observarla a la vida misma, ¿no? Y también dentro del mismo marco de la belleza, Dolores, otra cosa que creo que es bastante importante en tus dos libros, es como que la violencia está nombrada, pero no hay como pornografía de la violencia. No. Hay otras estéticas que nos muestran los cuerpos reventados, ¿no? Perdón por la palabra, pero
Sí, pero a veces creo que hay una sobreabundancia de eso, ¿no? Estos días, que estuve muchos días en México, por ejemplo, pasaba todos los días por los puestos de periódicos, se veía como en los diarios, bueno, en las tapas, hay expuestos cuerpos de mujeres mutilados, golpeados. Pensaba, y siempre pienso cómo un niño crece viendo eso, ¿no? Tanta violencia. Me parece también que quise ser muy cuidadosa estéticamente con eso y no hacer un espectáculo morboso de los cuerpos de las mujeres asesinadas. Y además tiene que ver con que, bueno, la que narra la voz ahí filtro es la de Cometierra, la que ve las visiones y tiene que contarle a los familiares que buscan a sus seres queridos. Entonces es una voz mucho más empática, porque ella también perdió a su mamá y en parte perdió a la señora también. Entonces nunca va a ser una exposición morbosa de esos cuerpos que encuentras, sino que hay, bueno, construcciones. A veces me voy más hacia la lírica, sobre todo en mi serie, a veces me voy más hacia lo sensorial, pero siempre hay mucho, mucho cuidado en cómo está hecha la representación ahí. Sí, en principio Cometierra es mucho más parca, mucho más distanciada, ¿no? De la gente. Ahí tienes una otra pregunta, ¿no? Que te hablan un poco de este contrapunto de los dos personajes. Si podías comentar algo, cómo concebiste Sí, por un lado a Cometierra y por otro lado a Miseria, que es como, en España dicen la alegría de la huerta, que es como todo, es toda chispeante, me ¿no? encanta. La alegría de la huerta me encantó, sí. Había una dificultad ahí que era que, bueno, tienen casi la misma edad, tienen el mismo origen, se están yendo juntas del barrio a formar un hogar con el Walter por sí mismos por primera vez. Entonces estaban muy pegadas necesariamente en todo lo que es su experiencia vital. Entonces, para separarle las voces, me basé mucho en la personalidad de cada una. Cometierra, por supuesto, que es más parca, ella está en contacto con la tierra y con todo eso terrible que la tierra le está mostrando una y otra vez que tienen que ver con las violencias. Y Miseria es un personaje que, pese a que es, bueno, incluso más pobre que Cometierra, ¿no? Tiene solo a su mamá y nada, prácticamente nada más en el mundo. Es un personaje súper vital, súper resiliente, ¿no? Una de esas pibas que las dejas donde las dejé y enseguida armaron comunidad, amigos, tiene un trabajo, es muy, muy luminosa. Entonces yo sentía que eso no solo me permitía diferenciarla, sino que de alguna forma enganchaban bien con Cometierra como una amiga que la lleva al lado más luminoso y más vital del mundo, ¿no? Ella, por supuesto, que está muy golpeada por todo lo que la Tierra le muestra y eso impacta en su personalidad. Pero encima, en Miseria está pensando qué va a hacer con su don, ¿no? Sabe que tiene ahí un don que le muestra las violencias una y otra vez y que tiene que dar una respuesta y que esa respuesta en relación a ese don, bueno, va a ser para siempre, ¿no? Está tomando como la decisión más central de su vida, entonces también se toma un tiempo y está súper reflexiva. Miseria es toda exterioridad, no para de hablar, es el centro de la fiesta y a veces eso la mete en problemas también, ¿no? Ser tan deslenguada, por supuesto que tiene consecuencias. Sí, totalmente, totalmente. Con el personaje de Cometierra, sobre todo acá en esta segunda novela, en Miseria, pensaba en la frase esta de Capote, ¿no? De cuando Dios te da un don, te da un látigo, ¿no? Porque ella se toma prácticamente toda la novela para pensar qué hacer con ese don, ¿no? Y a propósito de esto, es como si las muertas en tu descripción, que es una de las cosas que más me gustaron de la novela, todos esos postes y esos afiches de las desaparecidas, ¿no? Que la miran, o sea, en vez de ella mirarlas, ¿no? Las muertas nos miran o la miran, ¿no? Eh, y bueno, y el Hay ojo, que finalmente una termina noticia, siendo, el ojo sí. digo que termina Hay siendo una, Safral. sí, hay una noticia de prensa acá de Argentina de las primeras marchas y manifestaciones contra la dictadura, pero ya en democracia, que habían hecho una suerte de siluetazo, ¿no? Habían recortado siluetas en negro y las habían parado en parques y en plazas públicas
y había habido dos represores, ¿no? Que en ese momento eran policías que habían suplicado que las bajaran porque sentían que las estaban mirando, justamente. Un poco al escribir metemos toda esa sedimentación de lecturas y experiencias, incluso a veces sin quererlo, ¿no? Porque hay cosas que están ahí que son voluntarias, pero hay muchísimas que son involuntarias y que tienen que ver, bueno, con años, ¿no? Mirando hacia las personas que nos faltan, ya sean los desaparecidos de dictaduras, yo nací en el 78 y eso es inevitable, como, bueno, las desaparecidas en democracia, ¿no? Una cada 24 horas en Argentina, 14 cada 24 horas en México, y esas caras, ¿no? Que Cometierra ve fotocopiadas y pegadas en la ciudad, y que siente una y otra vez que la interpelan, bueno, a veces yo siento que en realidad todos tendríamos que sentirnos interpelados. Claro, claro. Y el ojo que vuelve en forma de tatuaje. ¿Eso es algo que también estás trabajando ya para la tercera parte, revelar o queda ahí como algo más misterioso, digamos, ¿no? No, no, ahí hay un misterio y hay claramente una promesa de que vamos a volver ahí, ¿no? Bien. Está la señora de los panes y toda la parte de la sabiduría y de la unión, ¿no? De los nuevos lazos entre mujeres que la están tratando de cuidar y proteger un poco, que le hacen entender a Cometierra que, bueno, no es el momento, pero bueno, está planteado, ¿no? Que en Bien. algún momento se van a volver a cruzar, ¿no? Eso queda clarísimo. Aprovecho esta intervención tuya para preguntarte acerca de dos cosas, ¿no? Uno, gracias porque como profe de taller escribiste una novela con un personaje colectivo, que siempre uno está ahí como buscando ejemplos de cómo mostrar la escritura a un Bueno, personaje colectivo, ¿no? Y aquí hay un personaje colectivo hermoso, que son todas estas secundarias, estas mujeres secundarias, que son comadronas, tienen un montón de sabiduría, ¿no? Son como una especie de brujas buenas. despreciadísimas, ¿no? Y también un poco despreciadas, un poco combatidas, pero bueno, tan necesarias, ¿no? Porque a veces, sobre todo para una chica como Miseria, que tiene apenas 16 años y pocos recursos económicos, entrar a un hospital embarazada, bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? Y ahí ella se va a chocar contra ese desprecio. La violencia obstétrica va desde ese desprecio y esas frases hirientes hasta poner en riesgo la vida de los dos protagonistas de un parto, ¿no? Que son la mamá y ese bebé que están haciendo. Y ahí sí tenía ganas de dar una suerte de disputa simbólica y de lenguaje, ¿no? Porque veía tantas veces los partos representados con estereotipos, ¿no? Con esas mujeres que llegan llorando y transpirando fuera de sí a los médicos y ahí las acuestan, ¿no? Y les dicen que empujen y cada vez las mujeres se ponen más descontroladas, transpiran, gritan, lloran. Pensaba en qué eso había pasado incluso a las mujeres que habíamos descartado una experiencia central en nuestras vidas como material no literario, ¿no? Aceptamos por un lado esta suerte de estereotipo tan chabacano y tan alejado de la realidad, y de alguna forma silenciamos, bueno, esa experiencia. Yo digo siempre que me encantaría leer más partos, siento que debe haber tantos partos como mujeres han pasado por esa situación en el mundo, y por qué esto de, bueno, tal material no es literario o vamos a aceptar este estereotipo villano. Cuando incluso acá volviendo a América hay representaciones en piedra, ¿no? Y en materiales muy usados por los pueblos antiguos y originarios y que tienen representaciones de partos. Me parece que la literatura en ese sentido, en estos momentos está siendo más permeable a aceptar temas que ha descartado como no literarios muchísimo tiempo o que nosotras no nos hemos creído que no importaban de alguna forma. Sí, sí, muy interesante. Y el segundo personaje secundario que me parece súper tierno y muy enigmático y muy querible a su vez, Dolores, es el de la señora de los panes.
me quedé con muchas ganas de saber más de esta señora, ¿no? Y además te agradezco porque es una tradición que yo desconocía. Todo lo otro que está en el libro, bueno, sí que no en el conurbano bonaerense, pero sí que en Rosario, que es de donde soy yo, Claro. sí que lo he visto. Pero lo de los panes, ahí me quedé corta. Ahí Uy, me... yo estoy esperando porque ahora se vienen las fechas, ¿no? Vas al mercado andino, yo lo he visto ahí absolutamente, ¿no? Lleno de esto, de mujeres con sus panes de muertos para hacer la ofrenda, pero supongo que en Flores, Bajo Flores, porque ahí es central, ¿no? Sobre todo el cementerio de Bajo Flores se festeja el Día de Muertos. Y me pareció interesante meterlo en la novela, porque también he escuchado con mucha ignorancia, ¿no? De parte de muchísimos argentinos, porteños, solo decir yo, no, bueno, eso es de México, acá no se celebra, ¿no? No se celebra el Día de la Tierra en Argentina, cuando tenemos cientos de comunidades, no sé, en las Manchas del Valle, en Quilmes, todos los valles calchaquíes, Salta, Jujuy, todas las culturas andinas, por supuesto que festejan el Día de la Tierra y muchas veces el Día de Muertos. Eh, pero bueno, cada comunidad tiene sus particularidades y el pan de muertos que yo he visto es y he comido también, es muy distinto al mexicano y quise construir, bueno, justamente eso, ¿no? En relación a hacer una ofrenda para las personas que ya no están y fue tal cual así, ¿eh? De hecho, yo meto cosas ahí en el tránsito de Cometierra que tienen que ver con experiencias mías, ¿no? Fui con una amiga a preguntar porque estaba intrigadísima y a veces no nos contestaban o a veces nos contestaban cosas como, bueno, ustedes no saben ni hacer una ofrenda, por eso les va tan mal, cosas así bastante contundentes. Entonces quise meter toda esa experiencia ahí en la vivencia de Cometierra al salir en ese nuevo lugar y encontrarse con eso. Sí. Y otra cosa que es súper interesante y creo de la que, y que está muy, muy, muy bien representada es Miseria es una novela llena de marginales, ¿no? O de personajes, digamos, que no son el mainstream, ¿no? Pero además es interesante porque estos personajes marginados, marginales y marginados por la sociedad, se marginan entre ellos, ¿no? Entonces, estos que no quieren a los gays, estos que no quieren a los chinos que no quieren a los otros, ¿no? O sea, es como todas, dentro de esa marginalidad, otra vez se reproducen ciertos Sí, estereotipos que tienen por que ver supuesto. con el poder central, ¿no? Y eso me Sí, encantó. muchas veces tienen que ver con la ignorancia del otro, ¿no? O no querer ver. Ahí también me puse un poco a jugar con las pequeñas discriminaciones incluso de los personajes que nos caen súper bien, como Latina, ¿no? Que es central en la vida de Miseria y es un personaje adorable y a la vez tiene algo ahí adelante de las narices que no quiere ver, por lo cual muchas veces Miseria y Cometierra medio que se ríen, ¿no? Que tiene que ver con su hijo Joseph. Sí, que está muy bien representado. Cambio un momento para hacerte una pregunta también sobre el género, ¿no? Obviamente que esto es una novela que tiene grandes trazos del policial, ¿no? Solamente que el detective o la detective es muy peculiar, que es Cometierra, ¿no? Tiene visos de fantástico, naturalmente, o de cierto realismo mágico, como quieran asignarle, la idea de que se puede adivinar a través de la tierra, pero también tiene un toque de terror, ¿no? Y entonces pensaba también en esta idea del terror a propósito de esta frase, ¿no? De la tierra que habitamos sabe de nosotros, ¿no? Que no me acuerdo si la extraje de Miseria o de Cometierra. Pensaba también en la idea del terror y la casa encantada, ¿no? Lo gótico que surge, el fantasma, el castillo encantado, ¿no? El sitio donde se produjo un hecho terrible y por eso el fantasma no se puede alejar o el territorio queda encantado. Esa traslación que haces vos del género de terror, pero lo sacás de los castillos, lo sacás de las mansiones, lo sacás de estos fantasmas fabulosos que arrastran cadenas y lo llevas prácticamente a todo el territorio, ¿no? Y entonces lográs aquí
dos libros que para mí son súper híbridos y muy irrespetuosos en el buen sentido, te lo digo, Dolores, de los géneros. Y eso también me parece que es muy interesante. Bueno, primero están los géneros que me fascinan, ¿no? Empezando por el terror y los policiales. Yo podría vivir perfectamente ahí un buen tiempo, ¿eh? Después, claro que necesito de la poesía, como del aire, pero para lo lúdico o para lo que más me apasiona, incluso para lo que más comparto con mi familia, terror y policiales es el eje central. Y son géneros tan creativos, con tantos recursos, que yo, lejos de encerrarme en un género como en una cárcel, lo que busco es todos esos procedimientos, ¿no? Que no son tan sencillos, son géneros bastante difíciles, pero que me interesan un montón y me interesan desde siempre, ¿no? Yo prácticamente he crecido leyendo policiales y terror. King fue mi adolescencia, una compañía desde mi adolescencia hasta el día de hoy, pero por el otro lado también Rodolfo Walsh y los casos de investigación, como Quién mató a Rosendo, o sobre todo toda la parte de policiales y por supuesto, ¿no? Un policial que se abre a una investigación con una forma tan distinta a lo clásico del policial, que es que en vez de aparecer un cuerpo, lo que va a aparecer es esa voz que dice hay un fusilado que vive, ¿no? Entonces, eso me apasiona todo el tema de la investigación, pero a la hora de construir, bueno, mucho le pongo a Cometierra de esa investigadora particular, porque lo hace por medio de un don, y un poco también al policía, que ahí, más allá de todo lo que es la institución policial en Argentina, que queda muy claro, en Argentina y ahí siento que, de nuevo, es toda América Latina, ¿no? Que no investigan, que no nos cuidan, que realmente no les tenemos confianza para nada. Pero bueno, que ahí hay un personaje como Ezequiel que como le tocó la desaparición de su prima y le tocó ver también en primera que la policía no iba a hacer nada, bueno, hace lo que tiene que hacer un investigador, ¿no? Acompaña y no suelta los casos hasta que se resuelven. Entonces ahí, de alguna forma, mi beta de policiales, de género negro, en torno a la figura que me encanta, que es la del investigador, está un poco ahí, mucho en Cometierra y un poco en Ezequiel. Sí, y también que nombraste a Walsh, ¿no? La idea, porque también hay un poco de crónica, ¿no? O perfiles, ¿no? Una cosa que está bastante de moda, escribir perfiles sobre personas reales, ¿no? Que mucho de eso, obviamente, que son obra de la ficción, pero sí se ve también ese cuarto género, podríamos decir, dentro de Miseria, ¿no? Sí, de hecho Walsh tiene lo que se llaman las crónicas sociales, ¿no? Que hay una que es San la Muerte, que me fascina, y que son las menos leídas de Walsh, ¿no? Hay Kimonos en Tierra Roja, la de San la Muerte, la de, bueno, una alucinante es La Isla de los Resucitados, no es la parte más leída de Walsh. Y sin No, embargo son increíbles los trayectos que hace, porque incluso se llega a conectar con la magia en la de San la Muerte, ¿no? Va a buscar los artesanos y ese devenir lo termina llevando hasta la cárcel, ¿no? Los artesanos que en ese momento tallaban a los San la Muerte en huesos humanos para que fuesen efectivos, ¿no? Para que tuviesen protección efectiva. Algo que de alguna forma está, ¿no? Rondando ahí hasta hoy. sí, sí. Otra de las cosas que me parece que tu libro, Miseria, bebe mucho es de la música. Hay una presencia constante Sí. de distintos géneros musicales populares, ¿no? En el libro. Entonces, bueno, Sí, sí, totalmente. Eso también viene a ser como un contrapunto muy fuerte con la muerte y con todo lo tanático, ¿no? La vida, la música, el movimiento, el baile, ¿no? Todo lo que conlleva ir a bailar, incluso enamorarse o encontrarse con seres queridos, es absolutamente vitalista. Yo muchas veces pienso
que la vida para Cometierra no sería soportable con todo lo que la Tierra le muestra sin estas otras contrapartes en las que la música es central. Yo incluso me pregunto muchas veces la musicalidad de una escritura o cuál musicalidad va a tener un texto y ahí la música también es central. Pero para ella no sería soportable sin esto, ¿no? La fiesta de cumpleaños del niño, del pendejo, también está atravesada por esto, la música, el baile, el encuentro, los amigos, ¿no? Sí, sí. Y eso, y te sumo, ¿no? Porque también era otra cosa que tenía apuntada para preguntarte, esta idea vitalista, ¿no? Cómo se refleja también en la bebida, en la comida y en los colores, ¿no? Porque con el perdón de Alfaguara, yo a esta portada le hubiera puesto muchos más colores, porque es como demasiado sobria para la historia. Es preciosa la portada, pero y además se aprovechan mucho las formas circulares en el embarazo, en la pupila del ojo, pero me parece que es demasiado oscura para la vitalidad y la cantidad de colores que aparecen en este libro, ¿no? O sea, Sí, es que realmente corresponde también esto al periodo más vital de la vida, ¿no? Miseria es una adolescente y Cometierra es ya una adulta joven. Y son los periodos más vitalistas en el sentido de que nos enamoramos con todo, nos chocamos de frente contra la pared y contra el mundo, ¿no? Pero las experiencias de esa época son así, de un nivel de intensidad, y eso se refleja a todo, ¿no? A los colores, a las comidas, que tienen que ver con esta zona de migrantes y movimiento y de muchedumbre, a las frutas ahí, que son como también un desborde de color, pero también a los estados de alguna forma de quien está mirando, ¿no? Por momentos se ve toda esa vitalidad desbordada y por momentos se ve el blanco y negro de la fotocopia, ¿no? Que de sí, alguna forma Cometierra siente que la está interpelando y que no solo eso, siente que al mirar los ojos en particular, ella puede hacer algo ahí. Entonces, bueno. Eso es muy importante porque la mueve, ¿no? A accionar cuando ella está en duda. Siente que hay algo ahí de vida incluso que la está obligando a no permanecer indiferente. sí. En relación a los nombres que vos decías, Dolores, tengo 7 hijos y estoy acostumbrada a nombrar. Yo quiero leer un fragmento de la novela, ¿no? Donde Cometierra está con Lucas mirando el cielo, ¿no? El cielo de Liniers, y ella dice, estamos tan altos que las luces de los carteles no las pueden borrar a las estrellas, ¿no? Mientras me habla, me parece que los hombres le ponen nombre a cualquier cosa, como si un mundo sin nombre los asustara, aunque no sea posible nombrar todo. Las cosas del cielo y de la tierra no se acaban nunca. No sé cómo pedirle que se calle, pero por suerte ya apagó la música que escuchamos durante toda la tarde, ¿no? Cometierra también tiene un asunto, digamos, una paranoia, como dirían los adolescentes, con el tema de su nombre, ¿no? Como cuánto se Sí, juega aquí el tema de en esta novela el tema de la identidad, Dolores. me parece central porque hay una voluntad terrible tanto de los estados que desaparecían, el crimen organizado que desaparecía también, como con la violencia machista. No alcanza con matar al otro. Hay que borrarle la identidad, hay que borrarle el nombre, enterrarlo en un lugar alejado para que nadie lo duele. Hay algo ahí que es muy violento, que tiene que ver con esto, ¿no? Continuar ese castigo más allá de la muerte, en donde se juega el robarle la identidad a esa persona, no solo para ella, sino para los buscadores, los seres queridos que quieren al menos tener la posibilidad de cerrar una historia y de abrir un duelo. Entonces eso siempre me pareció central. De alguna forma las dos novelas están ahí intentando aunar, bueno, la tierra, la necesidad de justicia y la memoria, ¿no? Porque ahí en la identidad, bueno, está la historia de esa persona y sobre todo de esa mujer que falta. Yo lo veía muchas veces, no solo con estos epítetos del periodismo, ¿no? Pero esa voluntad de borrarlas, de que esa mujer no existió, no tuvo una vida, no tuvo una historia, no tenía sueños, no tenía un futuro por delante, no tenía seres queridos. De alguna forma es intentar revertir ese silenciamiento.
Claro, los epítetos no solo el periodismo, porque sino también acá en tu novela, cuando van a la policía siempre les dice en las primeras horas, ¿no? Bueno, se habrá ido con el novio, se estará en casa de un Amigos, amigo. con el novio, es lo común, ¿no? El se fue con el novio es lo que más escuchan las madres Sí, para encontrarla con vida, ¿no? Entonces, aprecian las primeras horas de búsqueda de esa forma tan terrible, porque eso va directamente de la mano con la impunidad. sí. Dos preguntas más porque nosotros somos así muy religiosos en el final. La idea de, porque la novela no solamente está escrita a dos voces, la voz de Cometierra y la voz de Miseria, sino que creo yo está estructurada a partir de dos ideas que son muy poderosas, ¿no? La llegada de un bebé y la enfermedad y posible muerte del padre de Miseria, ¿no? Entonces quería saber si eso, De cómo que tierra. también o contrapunto, ¿lo fuiste encontrando en la escritura o era algo que tenías desde el principio? Uf, la llegada del bebé como estructurante está clarísimo, ¿no? Y la tenía, yo incluso la tenía en mi cabeza. Bueno, en esta primera parte vamos a recorrer esto. La llegada del bebé y la decisión de ella de volver a la tierra o no están como muy ahí estructurantes. Ahora, con respecto al padre de Cometierra, me pasan un montón de cosas y me pasaron muchas, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros padres abandonadores en América Latina? Esa es una pregunta que me veo obligada todos los días de mi vida prácticamente. Es muy difícil, ¿no? Y con nuestros padres, incluso esto me lo han preguntado víctimas de feminicidios, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros padres feminicidas? Me contaban chicas que a lo largo de su vida, de hecho, fueron entendiendo, ¿no? Lo que habían hecho sus papás, porque bueno, los familiares, en su buena intención, quizás las llevaban a la cárcel a ver a este papá que ellas no sabían por qué estaba preso, ¿no? Porque justamente el feminicidio había sido cuando ellas eran o bebés o muy chiquitas y no, por supuesto no se acordaban. Y recién ya en la adolescencia o en la juventud habían tenido como una idea cabal de por qué sus padres estaban donde estaban y habían tenido que decidir, ¿no? Continuar una relación, no continuarla. Más allá de esa resolución, que por supuesto es entendible, está ahí, ¿no? La pregunta, ¿qué hacemos con nuestros padres violentos o nuestros padres abandonadores? Ahí muy, muy presente en toda América Latina y me parece que tiene que ver con eso. Sí, nosotros incluso aquí en otro taller tuvimos de invitada a Brenda Navarro, ¿no? Con Casas Vacías, que en uno de esa novela también construida a dos voces se plantea justamente eso mismo, ¿no? Es algo que está muy como en el espíritu de los tiempos, pareciera ser, ¿no? Hacernos esas preguntas. Dolores, una última pregunta y ya te dejamos, ¿no? Porque siempre tratamos de preguntarle a nuestras invitadas y nuestros invitados, bueno, tienes aquí agradecimientos y felicitaciones, Gracias pero a eso ya, ustedes, ya, por lo, favor. ya lo sabes, que has escrito dos grandes libros. Quería que nos dejes alguna recomendación, algo que te haya gustado últimamente, literaria, cinematográfica, musical, lo que quieras. Bueno, últimamente leí Línea Negra de Jasmina Barrera, me gustó muchísimo. Vengo de México, así que se me están ocurriendo muchas escritoras mexicanas. Estupendo, Me gust- mexicaneanos. Bueno, La cabeza de mi padre, de Alma Delgado Murillo, me pareció también, de nuevo, pensando en qué hacemos con nuestros padres que nos abandonaron. Bueno, una forma de recorrerlo muy terrible y muy sentida. ¿Abandonamos al abandonador o nos hacemos cargo? Esos dos libros me gustaron muchísimo. Y estoy empezando el último de Guadalupe Nettel, que también es una escritora que me fascina y leo absolutamente todo lo que publica porque nunca me defrauda de alguna forma, estoy ahí. Y leí y presenté uno de Frida Cartas que se llama Transporte a la Infancia, que me gustó muchísimo. Qué bueno, muchísimas gracias por las recomendaciones. Último, que te están presionando. ¿Cuándo viene la tercera parte? Se quedaron ahí colgados con el final y quieren saber Estamos cuándo trabajando llega. para usted. A ver,
No es que me equivoco y dejo cosas sueltas, ¿eh? No, yo voy como sembrando un campo ahí, la tierra arada, y para después pasar a cosechar, ¿no? Me parece que es también parte de nuestro trabajo como escritores dejar ahí misterio para que sigan interesados, para que sigan leyéndonos, ¿no? Yo lo hago un poco capítulo a capítulo y en la novela en general, ¿no? Trato de construir algo que los enganche y les dé ganas de seguir leyendo. Se aplica también libro a libro. Ahora, me gusta mucho que muchos entienden el juego y me dicen, ¿y cuál es la voz que viene ahora? ¿No? La del bebé, viene la señora, viene la bruja, ¿no? Viene Madame. Algo de ese juego se entiende, pero bueno, es parte de mi trabajo construir el interés, ¿no? de los lectores en que me sigan acompañando. Ya vendrá la tercera. Créanme que estoy trabajando. Bien, estupendo. No nos abandones aquí con todo el, No, de todo el ninguna manera, por micro, favor. ¿eh? Bueno, una vez más, Dolores, muchísimas gracias. Dolores cambió cosas de su agenda llegando de México para estar con nosotros esta tarde, Tenía muchas ganas. tarde nuestra, y así que te agradecemos muchísimo. Yo en mi nombre personal, en nombre de todos quienes nos acompañan y por supuesto del Instituto Cervantes. Y bueno, hasta el próximo libro. Hasta el próximo libro, así es. Gracias, Que nos Dolores. vemos, Un beso muy grande. a todos. Chao, gracias a todos. Nos vemos el 15 de noviembre con La piel de Sergio del Molino. Así que manténganse Perfecto. sintonizados. Gracias, Dolores.